Hoy día hablaremos de las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Las biomoléculas orgánicas tienen un elemento esencial y entre ellos es el carbono. El carbono es el átomo estructural que genera el enlace con otros elementos. Entre ellos nosotros tenemos los que la vez pasada habíamos conversado o visto en un video que se dicen que son chon. ¿Qué significa este término chon? Simplemente son las primeras letras de cada elemento. Por ejemplo, C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Esta unión, mediante uniones que se llaman enlaces de protón o enlaces de hidrógeno, se genera macromoléculas, es decir, algo mucho más grande. De algo sencillo se puede transformar algo grande. Lo digo de forma simple. Tenemos ladrillos. Para yo formar una pared, yo necesito la unión y además de ello que esté compactado para que éste tenga algo práctico, es decir, una función de protección. Nosotros también tenemos aquí átomos que se enlazan y forman estas biomoléculas. Acuérdate el término. Moléculas viene gracias a la unión de átomos. Átomos más átomos forman moléculas. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Como el enunciado dice, la enorme variedad de biomoléculas orgánicas se explican en gran medida a dos características que tiene el carbón. Bien. El carbono tiene la particularidad de enlazarse, ¿sí? Porque tiene electrones en su entorno y tiene 4 electrones que se pueden enlazar con otros átomos, ¿sí? Su estructura es relativamente pequeña, como está ahí en el enunciado. 1, su tamaño es relativamente pequeño. Este carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces covalentes, es decir, 4 enlaces fuertes, ¿sí? Que lo puede hacer con el hidrógeno, puede hacerlo con el oxígeno, puede hacerlo con el nitrógeno, también lo puede hacer con el fósforo, inclusive en algunos de ellos hay azufre. Ahora, la unión, cuando estamos hablando de esto de síntesis, ¿qué es síntesis? Formación, construcción, el génesis, ¿sí? De las biomoléculas orgánicas. Y aquí vamos a hablar de una que acabamos de observar en el video, los ácidos nucleicos. Tenemos también proteínas, glúcidos y lípidos que vamos a hablar cada uno de acuerdo a su ubicación. Bien, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Ustedes ya reconocen que el ácido nucleico se llama ADN y ARN. Bien, pregunto, Eric Jiménez, ¿qué es el ADN? Son siglas, pero ¿qué significa ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, ¿ya? Andrés Flores, ¿qué es el ARN? El ARN es el ácido ribonucleico. Correcto. El ADN produce el ARN, ¿sí? El ARN es una copia de la información que tiene el ADN y estos dos siempre lo encontraremos en el núcleo de toda célula. Dentro de ese núcleo de las células somáticas de plantas, animales y nosotros como personas encontramos allí la información, como se dijo en el video, el mapa, ¿sí? De todos los caracteres de una especie. En esto son macromoléculas que resultan de un proceso de ensamblaje o de construcción de varias sustancias químicas, que ya las vamos a ver de cuáles son. Ahora, estos generan polímeros simples llamados nucleótidos. Polímeros, por ejemplo, tenemos polímeros también, se utiliza ese término a los naturales y artificiales. Polímero natural, eso lo podemos ver, por ejemplo, en las frutas. Polímero artificial, en los plásticos. Esto de aquí, la unión fuerte entre sustancias químicas nos generan este ADN y el ARN, ¿sí? Ahora, este detalle es importante y ahí lo he puesto
Estos tienen 3 componentes. Los dos, ADN y ARN, tienen bases nitrogenadas. Esto lo van a ver inclusive a esta universidad. Las bases nitrogenadas tienen azúcares simples y una molécula de ácido fosfórico. Repito, los componentes del ARN y el ADN tienen base nitrogenada, tiene azúcar simple y tiene ácido fosfórico. Ahora, cada uno tiene una diferencia, ¿sí? Y lo he puesto en un recuadro de forma sencilla y simple. Ustedes ya reconocieron que el ADN está formado por 2 cadenas complementarias de polinucleótidos, ¿sí? Esto de aquí le genera una fortaleza en el cual ahí mantiene todo lo que es los caracteres de herencia. Ustedes van a ver después que eso es un cúmulo de genes, de alelos, de caracteres. Eso lo vamos a ver el próximo año. Pero mientras tanto debemos reconocer que el ADN forman 2 cadenas complementarias, ¿sí? Ahora, ¿por qué se adhieren esas 2 cadenas? Ustedes vieron ahí como forma en letras, ¿sí? Y a colores. Estos de aquí son bases nitrogenadas. Eso es lo que lo une a estas 2 cadenas, ¿sí? Y se les denomina puentes de hidrógeno. Esto lo mantiene y es una línea innumerable. Si no me equivoco, se puede ver como 20 metros, ¿sí? En cada célula, imagínate, en cada célula, estoy hablando de célula, su núcleo, y se encuentra de forma lineal. Si lo desenrolláramos, imagínate la longitud que habría en ese núcleo. Ahora, dentro de esos enlaces se encuentra, aquí esto sí necesito que te lo aprendas de memoria, tenemos la adenina, ¿sí? La citosina, la guanina y la timina. Aquí me he equivocado. Este es timina. ¿Pueden corregirle, por favor? La timina. ¿Ya? Aquí debemos reconocer de que el ADN tiene estos enlaces. Mientras en el ADN, como ustedes vieron en el video, tenemos otra estructura. Es la copia de la información del ADN, ¿sí? Y tiene solo una cadena de nucleótidos. Ahora, no lo unen los puentes de hidrógeno. Acá, ¿qué es lo que une? Los enlaces fosfodiéster, ¿sí? Es una molécula generada por el fósforo, elementos que ustedes ya lo reconocen en química. Ahora, el ARN, ojo con este detalle, también posee adenina, también posee citosina, guanina, pero en este caso posee uracilo. La diferencia del ADN está marcado ahí en sus componentes, las bases nitrogenadas. En pocas palabras, el ADN lo que necesito que usted reconozca es que tiene timina, mientras el ARN tiene el uracilo. Y esa diferencia lo marca entre los dos. El uno puede salir del núcleo, que es el ARN, y el otro se mantiene condensado dentro del núcleo. El ARN es el que transporta la información. ¿Para qué? Vaya hacia un laboratorio. Eso en ciencias naturales ustedes ya tienen que haberlo visto. El ribosoma. ¿Qué hacía el ribosoma? A ver si son bien observadores. Aitana, ¿qué hacía el ribosoma? Ahí no, ¿qué hacía el ribosoma? Leía las letras del ARN. Correcto. Esa es la fábrica que recibe la información y construye lo que es la proteína. Esos son biomoléculas orgánicas. Vamos a pasar a otro tema, las proteínas. ¿Ustedes han escuchado las proteínas? Es todo lo que conforman, ¿sí? Esos aminoácidos, ¿verdad? Y también lo utilizan este término cuando hablamos de alimentos, proteínas, la carne, el pescado, la leche, el huevo. Ahora, nosotros debemos reconocer que nuestro cuerpo puede generar proteínas dentro de nuestro metabolismo. De hecho, aquí pongo la síntesis de proteínas. ¿Qué es la síntesis? Construcción, formación, la génesis, el desarrollo
mediante un proceso anabólico que está dentro del metabolismo. ¿Qué es anabólico? Ya lo expliqué en la clase anterior. Es cuando se obtienen moléculas grandes a partir de moléculas sencillas. Es decir, de partículas muy pequeñas se puede generar una construcción a algo más grande. Algo que no tiene energía, a algo grande, macro, que sí posee energía. Y a eso se le llama proceso de anabólico. Ahora, en el que los ribosomas situados en el citoplasma celular requieren de un ordenamiento preciso de aminoácidos esenciales. Eso lo vimos en el video también. Ya Ainhoa lo dijo. Son los constructores. Si nosotros tenemos esa información, que son los aminoácidos, al construir, nosotros formamos proteínas. ¿Y sabes cuándo están haciendo esto? Todos los días. Todas las células de tu cuerpo, a diario, mientras tú duermes, tú descansas, aunque estés en ocio, tus células se están transformando, están creando, están formando de lo que son aminoácidos, lo que son estas proteínas. Y tiene que tener una secuencia perfecta. Por eso aquí yo le digo, les dije anteriormente, yo creo en Dios, porque aquí hay un diseño. Solamente que una de ellos, aminoácidos, se degenere, puede generar un problema. En las proteínas, y vamos a ver por qué es importante las proteínas, tiene que haber un orden. Es una secuencia perfecta. De tal forma no se pueden generar las proteínas. Ahora, las proteínas se reconocen como polímeros. Ya les había mencionado que son sustancias químicas que pueden ser de índole orgánico e inorgánico. Pueden ser naturales o pueden ser sintéticos, como podemos verlo naturales en las frutas, sintético en los plásticos. Estos polímeros son sustancias químicas, ¿sí? En el caso de la vida, que estamos hablando biomoléculas, vida, estos reaccionan entre sí por una reacción o un efecto, adición, suma, ¿sí? Por una suma o condensación de entre ellos para formar algo macro, formar una molécula. ¿Y cómo se generan estos? Gracias al carbono. Al igual como vimos anteriormente con los ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN, también aquí participa el átomo de carbón, como tú ves allí. El carbono, mediante los puentes de hidrógeno, se anexa a otro carbono, a otro hidrógeno y a otro oxígeno. También en muchos de los casos con nitrógeno. Y cuando hay esta unión, forman las macromoléculas que conocemos que es la proteína. Ahora, en el siguiente párrafo, entendemos de que ya se forman proteínas, pero a esa cadena, ¿sí?, de la unión de carbonos, hidrógenos y oxígeno que forma, ¿sí?, este aminoácido, puede sumarse otro aminoácido. ¿Y qué es lo que puede generar? Un tripéptido, es decir, la sumatoria en la cadena de otro aminoácido, y así sucesivamente. Si se une otro aminoácido, nosotros tenemos un polipéptido, ¿sí?, de varias cadenas de carbono, hidrógeno, nitrógeno, y son interminables. Les cuento que los enlaces de carbono pueden generarse hasta 2000 diferentes tipos de cadena, y el próximo año vamos a ver muchos de ellos. Bien, enfoquémonos en lo que son las proteínas. Nosotros debemos reconocer que estos polipéptidos llegan a reunirse hasta 50 moléculas de aminoácidos para poder formar una proteína, que está en tus tejidos, tus músculos. En la naturaleza necesitamos 20 aminoácidos esenciales, ¿sí?, para poder formar esas proteínas. Nuestro cuerpo, nuestras células generan un sinnúmero, ¿sí?, de proteínas. Y de estas podemos decir que hay hasta 500,000 proteínas diferentes que tu cuerpo realiza. Lo que sí debes recordar que gracias a los aminoácidos esenciales nosotros generamos proteínas. Se dice en algunas de las literaturas que tenemos 50 moléculas de aminoácidos. En muchos de los casos se dice que nosotros como seres humanos necesitamos las 20 esenciales para generar esto macro, que es una proteína. Mira tú, si hay una degeneración en uno de ellos, ¿qué ocurriría? No habría la formación ¿de qué? De proteína. Si no formamos proteínas, ¿se podría formar un organismo? Pues no. Así que tenemos que las biomoléculas proteicas son formadas a bases de
aminoácidos. ¿Gracias a qué? Al enlace de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en resumen, necesitamos 50 moléculas de aminoácidos para formar proteínas que se encuentran tanto en las plantas, animales y personas, ¿sí? Y en el ser humano necesitamos 20, ¿sí?, aminoácidos y proteínas esenciales para que formen nuestro organismo. A continuación, vamos a hablar de otro tema, los glúcidos. A ver, esto de los glúcidos a veces se les denominan también en cualquier literatura azúcar. También se denominan carbohidratos. Un ejemplo, cuando estamos hablando de carbohidratos, ¿ustedes reconocen al arroz como un carbohidrato? ¿Al verde como un carbohidrato?